Shalom, amados hermanos. Es un hermoso privilegio el volver a estar nuevamente con ustedes en una grabación más de su canal Panes sin Levadura, esperando que el Eterno, por medio de su Ruach HaKodesh, nos dirija hacia toda verdad en la enseñanza que estaremos desarrollando en esta grabación. Quiero invitarles, amados hermanos, a elevar palabras de oración para que sea nuestro Padre Celestial el que dirija este tiempo de enseñanza. Amado Abba Kadosh, te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos concede, Señor, de poder estar un día más en una grabación más de este canal Panes sin Levadura. Gracias a ti, Señor, porque has abierto puertas, Señor, de bendición para que este programa se lleve a cabo. En esta grabación, Señor, esperamos que tu Ruach HaKodesh dirija nuestra vida hacia toda verdad, que no hablemos de nuestra propia voluntad, Señor, de nuestro propio razonamiento, sino lo que hablemos sea apegado, Señor, a tu bendita palabra. Que tu palabra sea ese mapa, Señor, sea ese manual que nosotros podamos tener, Señor, para llevar nuestra vida a hacer tu voluntad. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh, todo lo pedimos en el nombre maravilloso de tu amado Hijo, Yeshua el Mesías. Amén y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Quiero que comencemos, hermanos, a estudiar esta enseñanza de esta grabación titulada ¿Quién es tu Dios? Dirá usted, qué raro que el hermano no diga Elohim en esta enseñanza. Y mirará el tema también en el video. ¿Quién es tu Dios? Es una pregunta. Y quiero que a medida que vayamos desarrollando la enseñanza, usted se va a dar cuenta por qué el tema de esta enseñanza o el título de esta enseñanza. Quiero invitarlos a Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. La palabra del Señor la leemos en el nombre de nuestro Señor Yeshua, y a su letra nos dice: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Elohim se los manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como a Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira, honrando y dando a culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo de sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican.
Es interesante ver esta porción de la palabra desde el versículo 18. El apóstol Pablo está hablando de lo que pasó con la humanidad entera en los tiempos pasados. El apóstol Pablo está haciendo referencia a lo que los hombres hicieron después de que el hombre pecó en el huerto del Edén y los hombres se desviaron totalmente del Señor. Ya sabemos cómo en los días de Noé, Elohim mandó un diluvio por el cual juzgó al mundo antiguo y todos perecieron. Solamente Noé y su familia fueron salvados de aquel diluvio, de aquel juicio que Elohim estableció en el tiempo antiguo. Tiempo después de eso, la humanidad comenzó nuevamente a poblarse sobre la faz de la tierra, a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y tanto que en el capítulo 10 del Génesis se nos habla de un hombre que se llamaba Nimrod. Nimrod era un hombre que fundó las ciudades de Babel y también de Nínive, tiempo después. Es interesante ver, porque la palabra del Señor, antes de hablarnos de la Torre de Babel, en el capítulo 11, nos menciona de cómo los seres humanos se comenzaron a multiplicar después de que Noé salió del arca. Sus hijos, Sem, Can y Jafet, se comenzaron a multiplicar y a establecerse en el mundo antiguo. Y se comenzaron a poblar de tal manera que los hombres comenzaron a desviarse del Elohim verdadero. Los hombres comenzaron a inventar sus propios dioses y comenzaron a adorarles. Como dice ahí en ese capítulo 1 de Romanos, en sus versos, que los hombres se comenzaron a desviar de tal manera que comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Uno de los primeros, según los libros de historia, que fue adorado y según la palabra del Señor, porque la palabra del Señor lo menciona, es Nimrod. Este hombre que dice ahí que era vigoroso cazador delante de Yahweh. Pero si nos vamos al original, esa palabra vigoroso cazador delante de Yahweh no simplemente da a entender que el hombre vivía una vida que le agradaba a Elohim, sino que era un vigoroso cazador, pero en el original dice en oposición a Yahweh. En otras palabras, este hombre comenzó a establecer un reino. Dice que el principio de su reino fue Babel. En el capítulo 10 usted lo puede leer. Yo no lo voy a leer porque solamente estoy haciendo un resumen de lo que pasó en la historia de la humanidad. Usted puede ir a leer Génesis capítulo 10. Ahí va a encontrar la genealogía de los hijos de Adán y va a encontrar a este hombre llamado Nimrod, que fundó las ciudades de Babel. El principio de su reino fue en Babel. Y recordemos qué fue lo que pasó en Babel. En Babel se hizo la mencionada Torre de Babel, y cuando los hombres hicieron esa torre sabían las consecuencias que podían venir con lo que ellos estaban haciendo. ¿Por qué? Porque este hombre Nimrod llevó a la humanidad a rebelarse contra Elohim. Y esa Torre de Babel, la mayoría de investigadores sugieren que esa Torre de Babel no era otra cosa que un sigurat. Usted puede investigar que era un sigurat, pero yo le voy a dar un resumen de lo que era un sigurat. Un sigurat era un templo donde se adoraba a deidades paganas. En este caso, ahí fue donde comenzó la idolatría. Muchos libros de historia hacen referencias. En la arqueología también se han hallado vestigios de este hombre llamado Nimrod. Y este hombre era considerado un dios en el mundo antiguo. Y fue el primer ser humano en que fue adorado como un dios. Y levantaron esta torre o este sigurat para hacerle entender a Elohim que ya la humanidad no iba a adorar a Elohim, sino que ahora ellos comenzaron a adorar a lo que según ellos, era Dios. Desde que Adán pecó, el hombre se rebeló contra Elohim, y eso no es un misterio para cada uno de nosotros. Pero a medida que la humanidad fue creciendo, el pecado fue aumentando, y como consecuencia, los creadores de males, como dice este capítulo 1 de Romanos, comenzaron a hacerse más grandes.
La mentalidad humana o la mente humana o el corazón del ser humano, la voluntad del hombre, simple y sencillamente siempre va inclinado a lo malo. Vamos a leer nuevamente desde versículo 18 en adelante del capítulo 1 de Romanos. Dice, porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Siempre el ser humano ha detenido con injusticia la verdad. Esto siempre ha sido así. Recordemos que la serpiente, cuando tenta a Eva en el huerto del Edén, lo hace con una mentira. Con una mentira, haciendo creerle a la mujer que Elohim les ha mentido. No le dice directamente Elohim te mintió, sino que le dice no morirás. Sino que sabe Elohim que el día que comas del fruto, ese día serán abiertos vuestros ojos y seréis semejantes a Elohim. Y ya usted sabe la historia que más pasó. Entonces, siempre el ser humano detiene con injusticia la verdad. Por eso, la mayoría de personas no les gusta escuchar el verdadero mensaje de las Sagradas Escrituras. Siempre les gusta escuchar un mensaje, una enseñanza que va acorde a lo que ellos piensan, pero cuando va acorde a lo que realmente está escrito, la verdad que Elohim dejó descrito en este libro maravilloso que nosotros llamamos Biblia, ya a las personas ya no les gusta que se les hable la verdad, porque el hombre siempre detiene con injusticia la verdad, como dice ese versículo 18 en Romanos capítulo 1. Mire lo que dice el 19, porque lo que de Elohim se conoce les es manifiesto, pues Elohim se lo manifestó. Todo lo que el ser humano conoce de Elohim le es manifiesto al ser humano. ¿Por qué? Porque a Elohim le plació manifestarse al ser humano para que el ser humano conociera a Elohim. El problema es que el ser humano, al conocer a Elohim, rechazó a Elohim. Y comenzó el ser humano a adorar y a crearse dioses aquí en su propio razonamiento. Eso es lo que dicen los versículos. Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa para decir que Elohim no existe. ¿Por qué? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa para decir, ¿dónde está Elohim? ¿Elohim realmente existe? La misma creación atestigua de que Elohim existe, que Elohim es el creador de todo lo que existe. Detrás de todo lo que hay, un mundo tan perfecto, tan bien creado, es muestra y evidencia de que Elohim existe. 21. Pues oiga bien, ¿qué pasó con el mundo antiguo, con la humanidad completa? Dice el apóstol Pablo. Pues habiendo conocido a Elohim, ya lo conocían a Elohim, no le glorificaron como Elohim. Habiendo conocido a Elohim, no le glorificaron como Elohim. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, su voluntad fue entenebrecida. Dice, porque se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mire lo que hicieron. Y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso fue lo primero que los hombres, la humanidad, comenzó a adorar. Como rechazaron al único Elohim verdadero para no someterse a lo que Elohim realmente mandaba, dice que comenzaron a crear dioses conforme a su propio razonamiento. ¿Por qué? Porque su voluntad se entenebreció, o sea, su corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Eso fue lo primero que comenzaron a adorar. Comenzaron a adorar a los propios hombres.
Y se vuelve y repito, según los libros de historia, el primero que fue adorado como un dios fue Nimrod. Eso lo puede buscar, usted puede buscar información acerca de eso usted. No es de por gusto que antes de hablar de la Torre de Babel, la Escritura nos habla de Nimrod en el capítulo 10. Antes de llegar al capítulo 11, donde se funda la ciudad de Babel y se hace la Torre de Babel, se nos habla de este hombre Nimrod, que es el que fundó la ciudad de Babel. Ahí se menciona. Una ciudad que por lo consiguiente fue destruida. En aquel tiempo no fue destruida, sino que fue parada o cesada su construcción, la construcción de la Torre de Babel. Y este hombre dice que de ahí de Babel se fue a Siria, donde también construyó la ciudad de Nínive, otra ciudad que fue conocida por rebelarse contra Elohim, Y esta ciudad también fue destruida, Nínive. Ciudades que se rebelaron contra Elohim. ¿Por qué? Porque el que las creó era un hombre que estaba rebelado y una humanidad rebelada contra el Elohim verdadero. Y cambiaron la gloria del Elohim incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Después de que empezaron a adorar a los mismos seres humanos o a los hombres, comenzaron a adorar, dice, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Comenzaron a adorar hasta las aves, los cuadrúpedos y los reptiles. Por eso es que en el Antiguo Testamento se nos habla de la adoración a becerros, que era Baal, era representado por eso. La adoración a diferentes deidades, de las cuales son mencionadas los árboles, a Será, que era una diosa, que era un árbol, un tronco que se ponía para representar a esa diosa. Entonces vemos que el hombre, en su mentalidad corrompida, en su corazón corrupto o entenebrecido, comenzó a darle culto o adorar a aquello que no era el Elohim que ellos habían conocido. Dice de reptiles, 24, por lo cual también Elohim los entregó a la inmundicia de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Elohim por la mentira. Eso fue lo peor que hicieron. Cambiar la verdad de Elohim por la mentira. ¿Cómo? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Elohim, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Elohim, no porque no supieran, porque recordemos que dice versículos anteriores que habían conocido al Elohim verdadero, lo habían conocido y entendían que Elohim estaba en contra de todas las cosas que ellos practicaban. Pero dice, quien habiendo entendido el juicio de Elohim, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El hombre no es ignorante. Por eso vamos a ver en esas civilizaciones antiguas, tanto los incas, los mayas, los aztecas, todas estas civilizaciones antiguas, los egipcios, los mesopotámicos, los sumerios,
todas esas naciones cananeas mencionadas en la palabra del Señor y todas las civilizaciones más antiguas que existieron, vamos a ver que tenían sus diferentes deidades, los diferentes dioses, a lo que ellos llamaban dioses. Ahora, pero en la mente de los antiguos, ¿qué era Dios? ¿Qué era Dios para aquellos antiguos? Porque ellos conocieron al Elohim verdadero, al Elohim del que nos habla la Escritura. Ellos los conocieron, pero dice que no tenían en cuenta al Elohim. No aprobaron tener en cuenta al Elohim. No lo aprobaron. El Elohim mencionado en las Sagradas Escrituras, para ellos era algo que no cabía en su mente y algo que no cabía principalmente en su corazón. No lo aceptaban porque no querían someterse a ese Elohim que está revelado en las Sagradas Escrituras. Entonces comenzaron a crear sus propios dioses. Infinidad de dioses. Adorando primero a los mismos hombres, después adorando a los animales, después adorando a las aves, adorando a los reptiles, adorando a las fuerzas de la naturaleza. ¿Pero por qué hacían ellos eso, los antiguos? Esas culturas antiguas llamaban dioses a las fuerzas de la naturaleza, a todo aquello que ellos consideraban fuerte o alguien que ejercía autoridad sobre ellos, ellos lo consideraban un dios. Porque en el pensamiento de ellos, algo que dominaba algo que tenía autoridad sobre algo, así como la lluvia, el sol, la fertilidad, cada uno de esos dioses cada una de esas fuerzas de la naturaleza o cada uno de esos poderes, entre comillas, que ellos llamaban, a eso ellos le llamaban Dios. Que eran las fuerzas que gobernaban la naturaleza, que hacían que la tierra produjera sus frutos. Por eso, en el tiempo antiguo, los mayas y todos estos incas, aztecas, adoraban al sol. ¿Pero por qué? Porque ellos consideraban que el sol era un poder que gobernaba en toda la naturaleza. Y que por medio del sol, y eso era cierto, por medio del sol se recibe la energía, pero ellos creían que detrás del sol había una entidad que era la que hacía que el sol saliera y por lo tanto merecía adoración. ¿Por qué? Porque el Elohim mencionado en la Escritura, para ellos no era el Elohim verdadero. Porque lo desecharon desde tiempos antiguos, desde lo mencionado en Génesis, ya vemos que el hombre se rebeló contra Elohim. Porque la torre, si nos vamos a la Torre de Babel, la Torre de Babel fue construida sabiendo las consecuencias. Pero por la rebeldía, por el corazón entenebrecido y por la rebeldía que había en el corazón de los hombres, no les importó. No les importó. Y es más, dice la palabra del Señor que de ahí Elohim los esparció sobre la faz de toda la tierra. Fue en Babel. Ahí fueron a dar los incas allá al Perú. Ahí fueron a dar los mayas en la región de Centroamérica y parte de México. Ahí fueron a dar los aztecas a México. ¿Por qué? Porque Elohim los esparció sobre la faz de toda la tierra para que no siguieran construyendo esa torre llamada Babel. Y de Babel, de esa ciudad de Babel, viene Babilonia. Viene Babilonia, que es confusión. Babel significa confusión. Confusión. ¿Por qué? Porque Elohim confundió el lenguaje de toda la tierra en aquel tiempo por la rebeldía de los hombres. Entonces, los antiguos llamaban Dios a esas fuerzas que según ellos, fuerzas de la naturaleza, animales de gran fuerza, hombres que ejercían autoridad sobre ellos o que tenían poder y autoridad,
ellos lo consideraban un Dios y por lo tanto le rendían adoración. Y rendir adoración no simplemente es postrarse, sino es rendirse en obediencia a aquello a lo que ellos consideraban Dios. Ahora, en el hebreo hay palabras para referirse a Dios. Vuelvo y repito, para los antiguos, tanto los egipcios, los sumerios, los mayas, los aztecas y todas las civilizaciones que ya desaparecieron, ellos consideraban Dios a todas aquellas fuerzas que producían algo en la naturaleza. La lluvia, el sol, el fuego, los animales, como el búfalo o el becerro. Los hombres de gran influencia y gran autoridad también eran considerados dioses, en el caso de Nimrod también. ¿Por qué? Porque ellos creían que todo aquello que ejercía fuerza o poder sobre algo era considerado un dios. Y miren lo que dice en las palabras hebreas para referirse a Dios. Es la palabra Eloah. La palabra hebrea que se tradujo como Dios a nuestras Biblias, estamos hablando de Dios en general, no hablando del Elohim verdadero. Sí, también el Elohim verdadero muchas veces se traduce, la palabra que se traduce como Dios en nuestras Biblias es la palabra Eloah, para referirse al único Elohim verdadero. Pero también, en general, la palabra Eloah es la palabra hebrea para referirse a Dios. Y la palabra El. La palabra El es la forma más corta de la palabra Eloah. Y la palabra El viene de la palabra Ayil. Pero esas palabras, ¿qué significan? La palabra Eloah, ¿qué significa? Significa fuerza, poder, autoridad. También juez. También juez. No es de por gusto que también en el hebreo se usen estos títulos. Esos son títulos. La palabra Dios no es un nombre, es un título que se le da, vuelvo y repito, a una fuerza, a un poder, a una autoridad, a un juez. A los ángeles también se les da esa palabra Eloah, esa palabra El o esa palabra Ayil. Y la raíz de esa palabra es la palabra Ayil, que es fuerza, fortaleza. Entonces, lo que hacen referencia a esas palabras generalmente es a la fuerza, al poder y a la autoridad. O sea, los antiguos llamaban Dios a aquello que ejercía fuerza, poder o autoridad. Resumiendo. A eso ellos le llamaban Dios. La palabra hebrea es Eloah. Eloah. La palabra hebrea que se traduce como Dios generalmente es la palabra Eloah. Eloah. O la palabra El. No el pronombre en español. La palabra El. En hebreo así suena. El. No es el pronombre. No es un pronombre como en el español. Es una palabra que así suena en el hebreo. Y esas palabras vienen, la raíz de donde vienen esas palabras es la palabra Ayil. La palabra Ayil también hace referencia a un peñasco, a una caverna, a una cueva o a una roca inmensa. O sea, en otras palabras, a algo fuerte, a algo poderoso, a algo firme o a algo que sirve para apoyarse. Para apoyarse. Eso es, en el pensamiento de los antiguos, ese título de Dios se lo daban a esas cosas. Recordemos que los antiguos, el 100% eran agricultores. Entonces, el sol era algo necesario para la agricultura. La lluvia y todas esas fuerzas que pueden influir en los sembradíos, ellos consideraban que esos eran los dioses que ellos tenían. Los ríos,
Los egipcios consideraban al Nilo como un dios. Entonces vemos que los antiguos consideraban Dios a esas fuerzas de la naturaleza, a animales también, que tenían que ver con la agricultura y que tenían que ver con el sustento de cada persona, o los reyes o los poderosos que ejercían autoridad sobre ellos también eran considerados dioses. Los faraones eran considerados dioses. Entonces, ese era el pensamiento antiguo en cuanto a la deidad, según ellos. ¿Por qué? Por su entenebrecido corazón. ¿Por qué? Porque rechazaron al único Elohim verdadero. ¿A qué consideraban Dios? El pueblo de Israel. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hicieron los hebreos para diferenciar al Elohim, al único Elohim verdadero, al cual ellos adoraron, de los demás llamados dioses? En el hebreo se hace algo fascinante. ¿Por qué? Porque la palabra que se tradujo casi en el 100% de las veces, no digo el 100% porque casi el 100% de las veces fue, no todo el tiempo, porque muchas veces la palabra que se traduce como Dios al idioma español del hebreo es la palabra Eloah en algunas veces. También la palabra El, refiriéndose al único Elohim verdadero, pero la palabra que más se traduce como Dios al idioma español es la palabra Elohim. Es la palabra Elohim. ¿Por qué? La palabra Elohim es un plural. Generalmente es un plural. La palabra Elohim es un plural. Es el plural. La palabra Elohim es el plural de la palabra hebrea Eloah. Y la forma corta de Elohim es la palabra El. Y su raíz es la palabra Yil. Pero ¿por qué en los hebreos o el pueblo de Israel, en las escrituras hebreas, como Moisés que escribió y todos los demás que escribieron en el Antiguo Testamento, por qué usan la palabra Elohim para referirse al único Elohim verdadero? Porque cuando la palabra Elohim en el contexto bíblico hace referencia al único Elohim verdadero, aunque esa palabra generalmente se usa para un plural, o sea, en otras palabras, también esa palabra Elohim, quiero aclarar esto, también la palabra Elohim en la misma Biblia, en el mismo Antiguo Testamento, muchas veces se traduce como dioses, para hacer referencia a los dioses inventados por la mente humana, o lo que nosotros conocemos como los dioses paganos. Esa palabra se traduce como dioses, pero según el contexto. Según el contexto, o sea, lo que está antes, lo que está después del texto. Pero cuando esa palabra Elohim se traduce como Dios al español con D minúscula, se hace, ¿por qué? Porque en el contexto se está refiriendo al único Elohim verdadero. ¿Y por qué los hebreos le pusieron ese título Elohim, que es un plural? Porque cuando en la escritura hebrea se usa la palabra Elohim para referirse al único Elohim verdadero o al único Dios verdadero, para no hacer el juego de palabras, la palabra Elohim se usa en el hebreo para referirse al Dios verdadero, o sea, al Dios de Israel. Cuando se usa en el contexto bíblico para referirse al Dios de Israel, pasa de ser simplemente un plural para convertirse en un plural majestático. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es un plural majestático? Y no es la única palabra que se usa como un plural majestático, porque también está la palabra Adonai. La palabra Adonai, el singular o la palabra de la cual se deriva o viene la palabra Adonai, es la palabra hebrea Adón. Pero la palabra Adonai es también un plural,
y es un plural majestático, pero al mismo tiempo de ser un plural majestático, también es un plural posesivo. Es un plural posesivo. ¿Por qué? Porque la traducción de Adonai, la mejor traducción de Adonai es mi Señor. Pero al hacer un plural majestático, no solamente quiere decir mi Señor, sino Señor de señores. ¿Por qué? Porque es un plural majestático, haciendo resaltar que Elohim es Señor sobre todos los señores. Eso es un plural majestático. Un plural majestático es un plural o una palabra que se usa en plural en el contexto para darle más realce a aquel a quien se está dando ese plural majestático. En el caso de Adonai. Ahora, en el caso de Elohim, Elohim es un plural majestático cuando en el contexto se refiere al único Dios verdadero o al Dios de Israel. Vuelvo y repito, menciona la palabra Dios para no hacer el juego de palabras y decir Elohim, el único Elohim verdadero. Se usa la palabra Elohim para no hacer el juego de palabras, para que usted entienda un poco mejor. Entonces, Elohim es un plural, sí. Generalmente se usa como un plural en el contexto cuando se mencionan varios dioses que no son dioses. Son dioses inventados por el razonamiento humano. Pero cuando en el contexto se usa la palabra Elohim, que es un plural, para referirse al único Dios verdadero o al Dios de Israel, se convierte en un plural majestático. ¿Por qué? ¿Qué significa entonces la palabra Elohim cuando se le da ese título al único Dios verdadero o al Dios de Israel? Lo que esa palabra pasa a significar, si la palabra Eloah, que es el singular de la palabra Elohim, significa poder, fuerza, autoridad, juez, y todo ese significado que tiene la palabra Eloah, cuando se hace referencia y se usa como plural para referirse al Dios de Israel o al único Dios verdadero, esa palabra Elohim se convierte en majestático, dando a entender que el Dios de Israel o el único Dios verdadero es poder sobre todo poder, fuerza sobre todas las fuerzas, autoridad sobre toda autoridad, juez sobre todos los jueces, rey de reyes. Ese es un plural majestático. No, la palabra Elohim, cuando se le da ese título al Dios de Israel o al único Dios verdadero que es el revelado en las Sagradas Escrituras, no se hace con la intención de dar a entender que Elohim son varios dioses formando un solo Dios. Nunca en toda la Sagrada Escritura se hace referencia de eso. Es más, el principal mandamiento dice: oye, oh Israel, Yahweh tu Elohim, Elohim uno es. Uno es. Y la palabra que se usa ahí es Ejab. La palabra Ejab tiene polisemia. ¿Qué es polisemia? Es cuando una palabra tiene varios significados. El significado lo va a dar el contexto. El contexto de lo que está escrito va a dar el significado de una palabra que contiene polisemia. ¿Por qué la palabra Ejab contiene polisemia? Porque la palabra Ejab significa unidad compuesta. También significa unicidad, pero también significa único. Y dependiendo del contexto, es el significado que esa palabra Ejab va a llevar en la escritura. Esa misma palabra Ejab se usa cuando en Génesis capítulo 1 dice: y fue la tarde y la mañana un día. Ahí esa palabra que se tradujo como uno o un día, esa palabra es la misma palabra Ejab que aparece en el principal mandamiento que se le conoce como el Shema o el Shama. Ahora, pero en Génesis capítulo 1 hace referencia a dos cosas distintas: la tarde y la mañana, que unidas, o sea,
forman un día, y un día es una unidad compuesta. ¿Por qué? Porque está compuesta por la tarde y la mañana, formando un día. Dos cosas diferentes formando una cosa. También esa misma palabra aparece en Génesis capítulo 2, cuando el hombre dice, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ambos serán una sola carne. Bueno, esa palabra una, la palabra que aparece en el hebreo ahí es la palabra ejab, pero también esa palabra allí hace referencia a una unidad compuesta. Está compuesta la unidad del matrimonio o el vínculo del hombre y la mujer. Cuando hacen una sola carne, dos totalmente diferentes, el varón y la hembra, el ish y la isha, formando una sola carne. Dos diferentes formando uno solo. Pero en el Shema, o el principal mandamiento, o el primero de todos los mandamientos, o sea, el que tiene más importancia de todos los mandamientos, del cual, de ese mandamiento, y del segundo en importancia, que es amar al prójimo como a uno mismo, de ahí se cuelgan todos los demás mandamientos. ¿Y qué dice el Shema? O el principal mandamiento. Oye, oh Israel, Yahweh tu Elohim, Elohim uno es. No menciona a nada más ahí, solamente a Yahweh, que es Elohim, Elohim uno es. ¿Cómo sería la mejor manera de traducir esa palabra Echad ahí? En el contexto no se menciona dos cosas diferentes, solamente se menciona a Yahweh. Esa palabra que tiene polisemia se traduce como único es. No hay nadie como él. Él dice en Isaías, no hay Elohim. Y es más, ahí en Isaías cuando se menciona, no usa la palabra Elohim, usa la palabra singular. No hay Elohak, fuera de mí, yo no conozco ninguno. O sea, no hay otro poder, no hay otra deidad, no hay una fuerza, no hay otra autoridad, no hay otro juez, no hay nada más aparte de él. Yo no conozco ninguno, dice él. Yo no conozco ninguno. Entonces la palabra Elohim simplemente se convierte en un plural majestático, haciendo resaltar que cuando el título Elohim se le da al Dios de Israel, lo que se hace con ese título, porque no es un nombre, es un título, eso quiero que quede bien sabido por ustedes, ese no es un nombre, es un título. Y es un título que se le da única y exclusivamente en un plural majestático al Elohim o al Dios de Israel. Es el único, porque Él es poder sobre todo poder, autoridad sobre toda autoridad, fuerza sobre todas las fuerzas, el rey de reyes, porque también la palabra Elohim se puede referir a un rey. Perdón, la palabra Elohim de igual manera. Entonces, únicamente en el hebreo se usa como plural majestático la palabra Elohim para referirse al Elohim de Israel, o sea, al Dios de Israel. Es un título, no es un nombre. Entonces, cuando los hebreos escribían la palabra Elohim, lo hacían para recordar que Israel, Abraham, Isaac, Jacob y todos sus descendientes no necesitaban un poder para la lluvia, un poder para el sol, una fuerza que dominara la fertilidad, una fuerza que hiciera esto, una fuerza que hiciera esto otro, dioses que dominaran sobre la fuerza del mar o algo por el estilo, sobre los ríos, sobre toda la naturaleza, sino que simple y sencillamente ellos decían el Elohim, o sea, el Dios que nosotros adoramos, es la fuerza, el poder, la autoridad que está sobre todos, sobre todo y sobre todos. No un Dios para esto, no un Dios para esto otro, sino que un solo Elohim gobernando sobre todo, dominando sobre todo.
Por eso la palabra dice, Él es el que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Él es el que hace llover sobre buenos y sobre malos. No necesitamos un Dios para esto, un Dios para esto otro, un Dios para esto otro, porque el mismo Elohim que creó todo es el que gobierna todo. Es el que gobierna todo. Es el que hace salir el sol. No hay un Dios aparte que hace salir el sol. No hay un Dios aparte que hace que descienda la lluvia. No hay un Dios aparte que domine la fertilidad o esas cosas que adoraban los antiguos. Sino que el único Elohim verdadero revelado en las escrituras es el que tiene control y dominio sobre todo. Bueno, cuando los hombres entendieron, conocieron que es Elohim que creó a la humanidad, que creó todo lo que existe, es el Elohim al cual ellos tenían que rendirle adoración y tenían que obedecer, no quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo, se rebelaron contra él y comenzaron a crear dioses a su medida. Dioses que no exigieran lo que el Elohim mencionado en la Sagrada Escritura se exige. Obediencia a lo que él estableció, a lo que él mandó. Entonces los hombres, al ver que es de Elohim, que era el creador de todo, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, y a él tenían que rendirse en obediencia y en adoración, no quisieron hacerlo. No quisieron hacerlo. Se rebelaron contra él, comenzando a crear dioses a su propia semejanza, con sus propios razonamientos. ¿Por qué? Porque su corazón fue entenebrecido. Pero en esos tiempos, cuando comenzó la adoración a diferentes deidades, según la creencia o el razonamiento humano de la Torre de Babel, tiempo después, cuando se formó Ur de los Caldeos, allá en el antiguo, antes de que existiera Babilonia, se fundó Ur de los Caldeos, que los caldeos son los babilonios también, pero son los antepasados de los babilonios. Son los que fundaron después Babilonia. Estos hombres comenzaron a adorar diferentes dioses, pero en medio de ellos, Elohim llamó a un hombre. Y ese hombre se llamaba Abraham. Hasta ese tiempo se llamaba Abraham. Elohim llama a Abraham en medio de aquella cultura totalmente desviada del Elohim verdadero y entregada a la adoración a falsos dioses. Dioses inventados por su propio razonamiento, por su necio corazón que había sido entenebrecido. Elohim llama a Abraham para que de Abraham comenzara una descendencia que comience a adorar al único Elohim verdadero. ¿Por qué cree usted que no es casualidad que las religiones, porque aunque Elohim cuando llama a Abraham no quiere fundar una religión, lo que quiere hacer Elohim con Abraham, hacer un pacto con Abraham, el pacto entre Elohim y Abraham es que la descendencia de Abraham va a ser el pueblo del único Elohim verdadero y que ese Elohim verdadero va a ser el Elohim de esa descendencia o de ese pueblo que Elohim va a formar por medio de la descendencia de Abraham. Entonces, pero hoy en día las religiones monoteístas, esa palabra monoteísta quiere decir que adoran a un único Dios. Mono quiere decir uno, teísta quiere decir Dios. O sea, monoteístas, o sea, adoradores de un solo Dios. Esto quiere decir la palabra monoteísta o creencia en un solo Dios, en una sola deidad. Todas las religiones monoteístas como la religión, el judaísmo,
el Islam, también el Islam, y esas religiones, lo que se le conoce como la religión judeocristiana, judeocristiana se le conoce también, son religiones que adoran a un solo Dios. ¿Por qué? Porque descienden de los que formaron esas religiones, el judaísmo, el judeocristianismo y el islam. Esos descendientes son los descendientes de Abraham. Las demás naciones tienen creencias en diferentes dioses, pero las religiones monoteístas son las que descienden de ese hombre llamado Abraham. No es de casualidad, aunque aquel que pertenece al pueblo de Elohim o al pueblo de Israel no tiene una religión, vuelvo y repito, porque cuando Elohim llama a Abraham, el propósito de él no es crear una religión nueva. El propósito de Elohim es formar un pueblo por medio de la descendencia de Abraham, para que esa descendencia sea el pueblo de Elohim y que ese Elohim sea el Elohim de ese pueblo. Ese es el pacto entre Elohim y Abraham, de lo cual hablaremos en otra enseñanza. Ahora bien, aunque la Biblia menciona varios dioses, Dagón, Baal. Bueno, Baal no solamente era uno, eran los Baales, eran varios dioses. Pero Dagón sí, que era el dios de los filisteos, Aserá, Astarot. Se mencionan varios nombres, Milcón, Moloch. Todos esos dioses mencionados de la antigüedad, todos esos dioses mencionados, no quiero mencionarlos así en memoria, pero usted puede leer en la escritura que se mencionan varios dioses. Entonces, estos dioses inventados por esas civilizaciones antiguas, estos dioses no son los únicos dioses que menciona la escritura. En el Nuevo Testamento, también los escritores del Nuevo Testamento, del Berit Hadashah, hacen referencia también a otras cosas que pueden ocupar en nuestra vida el lugar de Elohim. El lugar que solamente le corresponde a Elohim. Elohim, el Elohim de Israel, el Elohim en el cual nosotros hemos creído, es un Elohim celoso. Es un Elohim celoso. Y en sus mandamientos dice: al Señor tu Elohim adorarás y a Él solo servirás. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni lo que está abajo en la tierra. No te inclinarás a ella, no le adorarás. O sea, esto está prohibido. Si usted dice ser parte del pueblo Kadosh, o parte del pueblo santo, de ese Elohim santo, que es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que es el Elohim de Israel, que es el pueblo Kadosh de Elohim, entonces Él es celoso. Usted tiene que saber que Él es celoso y Él no le gusta que aquellos que dicen ser parte de su pueblo, que se dicen ser parte de su pueblo, adoren, se inclinen, le rindan culto y le rindan obediencia a algo más que no sea a Él. Porque es claro, el Señor es claro en su palabra. Él no acepta, Él no comparte. No comparte. Si usted es parte del pueblo de Elohim, del Elohim revelado en la Escritura, usted no puede estar adorándolo a Él y al mismo tiempo estar adorando a otro Dios inventado por el razonamiento de la mente humana. Ahora, vamos a ver en las Escrituras ¿a qué le llama Elohim las Escrituras también? ¿A qué la Escritura le llama a Dios? ¿Y cómo yo, aunque no tengo una imagen en mi casa, aunque no tenga un pichingo de barro, de oro, de plata o de hierro o de madera, qué sé yo pudiera estar adorando a otro Dios? ¿Cómo es posible eso? Cuando una persona vive como mejor le parece y no conforme
al Elohim revelado en las Sagradas Escrituras, a lo que él determinó, entonces esa persona no está adorando al verdadero Elohim, sino que ha creado un Dios a su conveniencia. Yo quiero que esto le quede grabado en su memoria. Cuando una persona vive como mejor le parece y no conforme a lo que el Elohim revelado en la Sagrada Escritura determinó, o sea, a sus mandamientos, a sus instrucciones, a su enseñanza, a sus leyes, esa persona no está adorando al único Elohim verdadero, sino que ha creado un Dios a su conveniencia. A su conveniencia, a su propio razonamiento, como dice Romanos capítulo 1. Quiero que vayamos a ver unos ejemplos de lo que la Biblia también le llama a Dios. Ahorita no vamos a ver los dioses del Antiguo Testamento o del Tanaj. Ahorita vamos a ver los dioses mencionados en el Berij Hadashah o en el Nuevo Pacto o en el Pacto Restaurado, lo que usted y yo conocemos como Nuevo Testamento. Vámonos a Mateo capítulo 6, versículo 24. Mateo capítulo 6, versículo 24. Tiene como título la Reina Valera 1960, en esa pequeña porción, solo es un versículo, Elohim y las riquezas. Mire lo que dice, qué interesante. Nuestro Señor Yeshua está aquí enseñando. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Qué interesante es eso. Ahora bien, ¿por qué Yeshua cuando está enseñando de las riquezas? Es más, desde los versículos anteriores ya podemos ver que ya Yeshua está enseñando en el versículo 19 al versículo 21. Mire lo que está enseñando Yeshua. Yo quiero que usted ponga atención. 6:19 de Mateo. Capítulo 6, versículo 19 de Mateo dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Donde esté lo más valioso que tú tengas, es lo que está diciendo Yeshua. Donde esté lo más valioso que tú tengas, ahí estará también tu corazón, o se inclinará tu voluntad, porque la palabra corazón hace referencia a la voluntad del hombre. En el pensamiento hebreo. Que aunque esté la palabra griega aquí, siempre el que está hablando en arameo o en hebreo, que es nuestro Señor Yeshua. Entonces, aunque se haya escrito en griego para llegar a más personas del mundo antiguo, el que está hablando en hebreo o en arameo, pero el que está escribiendo en griego. Pero el pensamiento del que está hablando es lo más importante. Entonces, y habla del ojo, porque lo que nosotros miramos, lo que nosotros codiciamos y lo que nosotros anhelamos. Y hasta hablar de Elohim y la riqueza, y después nos habla del afán y la ansiedad. Cuando allá, para terminar, en el afán y la ansiedad, ¿qué dice? Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. 6:33.
Mas buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es buscar primeramente el reino de Elohim? Lo más importante en un reino es el rey. Es el rey. Que se haga la voluntad del rey. Si yo no estoy haciendo la voluntad del rey y no actuando en justicia, como me manda ese rey, que en este caso es Elohim, porque es el reino de Elohim, por eso pone ahí el reino de Elohim, buscar primeramente el reino de Elohim. O sea, en el reino de Elohim, el rey es Elohim, y es lo más importante. Buscar el reino de Elohim es buscar hacer lo que Elohim manda hacer. ¿Y qué es lo que Elohim manda hacer? Justicia. ¿Qué es hacer justicia? Vivir una vida apegada a los mandamientos que ese rey, que ese Elohim ha dado. Y eso es, hermano. ¿Ah? El afán y la ansiedad. Pero el problema de la afán y ansiedad, ¿de dónde viene? De lo que está hablando en el versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Elohim y a las riquezas. Ahora, la palabra para riqueza, ahí, mire cuál es la palabra para riqueza ahí. Es la palabra mammonas. Es la palabra mammonas. Esa palabra mammonas, esa palabra mammonas es de origen caldeo. Ahora, ¿por qué es de origen caldeo? Porque recordemos que nuestro Señor Yeshua, cuando andaba aquí, hablaba bien en hebreo o hablaba en arameo. Entonces, cuando dice que es de origen caldeo, la lengua caldea es la lengua que hablaban los babilonios, la lengua que hablaban era la lengua caldea. Recordemos que los judíos o la casa de Judá y Benjamín fueron llevados cautivos a Babilonia, que es donde se hablaba el arameo o el idioma caldeo o la lengua caldea. Entonces, la palabra mammonas es de origen caldeo. Esa palabra mammonas hace referencia, y en griego es mammón. En griego la palabra aramea o caldea, mammonas, se traduce como mamón, mamón. ¿Qué es mamón en el pensamiento griego? En el pensamiento griego y también en arameo, la palabra mamona hace referencia al Dios de las riquezas. ¿Por qué al Dios de las riquezas? Porque cuando alguien dice, no puede servir a Elohim y a las riquezas. Cuando en el pensamiento de Yeshua, cuando está hablando, no puede servir a Elohim y a las riquezas, se está refiriendo a esa fuerza o a ese poder incontrolable del hombre cuando el hombre quiere adquirir posesiones. Y para los griegos y para los caldeos, ese era representado con un dios pagano. A ese dios se le conoce como Mammón o Mammonas. Mammón. Mammón es un dios que está representado como un viejo gordo, obeso, que sostiene una bolsa de dinero, que está sentado como un estrado en un trono y sostiene una bolsa como de dinero, y hay un hombre que está rendido, tirado a sus pies, extendiendo su mano queriendo alcanzar la bolsa de dinero que aquel hombre o aquella deidad es por la cual está siendo representada Mammón, ese viejo gordo obeso que está sosteniendo el dinero, y el hombre rendido a sus pies, estirando sus manos queriendo alcanzar esa bolsa de dinero. Esa cosa ustedes la pueden investigar si gustan. Entonces, no podéis servir a Elohim y a las riquezas. No podéis servir a Elohim y a la riqueza. Por eso después del versículo 25 en adelante comienza a hablarnos del afán y la ansiedad. Lo primero es buscar el reino de Elohim, someternos a la autoridad de Elohim. Porque no podemos servir a dos señores, no podemos servir a nuestro propio corazón y también servir a Elohim al mismo tiempo. No se puede. Tenemos que rendir nuestro corazón, o sea, nuestra voluntad, a Elohim para que podamos rendirnos delante de Él. También en el Berija Dachau, en el Nuevo Testamento,
encontramos que la avaricia también es idolatría. Recordemos que cuando se habla de idolatría, se está refiriendo cuando nosotros le rendimos adoración a otra cosa, a otro Dios, que no es el Elohim revelado en la Sagrada Escritura, que no es el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. A eso se le llama idolatría. Vamos a ver qué lo dice Colosenses 3:5. Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia es tomada como idolatría. ¿Por qué la avaricia? La avaricia es el amor desmedido a las riquezas. Es una persona que solo pasa pensando en obtener más y más, y nunca se sacia. Una persona que vive rendida a ese tipo de vida es una persona que está en idolatría. La avaricia es idolatría. Y qué interesante, porque la avaricia es puesta a la par y semejante a la fornicación, a la impureza y las pasiones desordenadas. Está puesta a la par. La avaricia es idolatría. Mire el versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Lo mismo que dice Romanos capítulo 1. Porque dice: la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. La ira de Elohim. Y por estas cosas, dice, por la avaricia, que es idolatría, y fornicación, impureza y pasiones desordenadas, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, la avaricia y idolatría, ¿por qué? Porque está sirviendo a dos señores. No se puede servir a dos señores. No se puede servir a Elohim y a la riqueza. Efesios 5:3. Efesios 5:3. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. ¿A quiénes les llama santos las Escrituras? Santos en las Escrituras les llama a aquellos que fueron apartados por Elohim, y ellos también se apartan para vivir una vida en obediencia a los mandamientos de Elohim. A eso es a lo que la Escritura llama santos. Dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Si usted dice pertenecer al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y a ese pueblo que lo informó de eso, que es el pueblo de Israel, entonces no le conviene, porque usted es santo. Si usted dice ser parte del pueblo de Israel, la eclesía del Mesías, entonces usted tiene que cumplir con el pacto que Elohim hizo con Abraham. ¿Cuál es el pacto que Elohim hizo con Abraham? Que la descendencia de Abraham sería su pueblo y él sería su Elohim. Ahí está. Ese es el pacto. Si nosotros nos llamamos ser descendientes de Abraham, aunque no seamos descendientes de sangre, sino que descendientes por la fe de Abraham, entonces formamos parte del único pueblo que Elohim tiene, llamado Israel en todas las Escrituras. Entonces, como tal, usted está diciendo que usted está dentro del pacto. Entonces, si usted está dentro del pacto, su único Elohim tiene que ser el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. El Elohim revelado en las Escrituras. Pero si usted dice que él es su Elohim, pero al mismo tiempo está adorando a algo o a alguien o a otro Dios que no es el Elohim revelado en las Escrituras, usted está cometiendo idolatría. Por lo consiguiente, usted está fuera del pacto. No sé si me están entendiendo, hermano.
También Pablo escribe a los filipenses en Filipenses capítulo 3, versículo 19, 3:19, que hay muchos que el Elohim de muchos o el Dios de muchos es el vientre. Versículo 19, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Qué está dando a entender Pablo cuando dice el Dios es el vientre? En el vientre es donde están las entrañas, los deseos y todo eso. Entonces, nuestros propios deseos pueden ser nuestro Dios. O sea, nosotros mismos podemos ser nuestro Dios. O sea, los deseos de nuestro corazón pueden ser nuestro Dios. No podemos servir a dos señores. Estamos sirviendo a nosotros. Solo piensan en lo terrenal, termina diciendo ahí. O sea, solo pensamos en lo que nosotros queremos y no en lo que Elohim quiere. Quiere decir que el Elohim de nosotros no es, que el Dios de nosotros no es el Elohim mencionado o revelado en la Escritura. El Dios de nosotros somos nosotros mismos, porque estamos sirviendo a nuestro propio vientre, o sea, a nuestros propios deseos, a nuestros propios pensamientos, a nuestros propios anhelos, a nuestras propias metas, a nuestros propios sueños, y no estamos sirviendo al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, al Elohim revelado en la Escritura. Por lo consiguiente, no somos parte de ese pueblo. Si no somos parte de ese pueblo, no tenemos la salvación de nuestra alma. Hoy en día, la mayoría de personas se han creado un Dios a su medida. Han creado un Dios a su medida. Creen estar adorando al único Elohim verdadero revelado en las Escrituras, pero el Elohim revelado en las Escrituras dice que lo obedezcamos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dijo Yeshua, si no hacéis lo que yo os mando. Este es el amor a Elohim. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, la palabra del Señor está clara. Nosotros somos los que malinterpretamos la palabra del Señor. La palabra del Señor es clara. Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿O lo que yo os mando? Nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Delante de quién? Es que el problema de nosotros, que estuvimos por muchos años en el sistema religioso, se enseña que la adoración solamente es doblar nuestras rodillas delante de alguien. No, adoración es cuando yo obedezco a alguien, cuando yo obedezco a algo, cuando yo amo, me inclino delante de algo. Entonces eso es adoración. Entonces, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Dice el Señor Yeshua. Y si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué el mundo no puede recibir? Porque no le ve ni lo conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene, mire el versículo 21 de ese capítulo 14. Allá dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, en el primer versículo que leímos. Pero mire el 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué? Y este es el amor Elohim. 1 Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está. Más claro creo que no es imposible, hermano. No puede estar más claro. Si amamos a Elohim, guardemos sus mandamientos. Entonces, la mayoría de personas se ha creado un Dios en su mente, el cual está para complacer sus propios caprichos y hacer realidad sus sueños, anhelos, aspiraciones, metas, etc. Pero ese no es el Elohim revelado en las Escrituras. Vuelvo y repito este pensamiento que puse aquí. La mayoría de personas se ha creado un Dios en su mente, el cual está para complacer sus propios caprichos o hacer realidad sus sueños, anhelos, aspiraciones, metas, etc. Pero ese no es el Elohim revelado en las Escrituras. Ese no es el Elohim revelado en las Escrituras. La gente dice ser parte del pueblo de Elohim, pero no se quiere someter a la autoridad y la soberanía, a los mandamientos, a lo que Elohim estableció. Pues en las Escrituras Elohim le llama a su pueblo a aquellos que hacen su voluntad y no su propia voluntad. Aquellos que no viven para cumplir sus propios propósitos, sino para cumplir el propósito de Elohim. A eso es que Elohim le llama a su pueblo. Aquellos que renuncian a su propia vida por amor a Elohim. El que quiera venir en pos de mí, dijo Yeshua, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El que no aborrece padre y madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, por amor a mí, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo, dijo Yeshua. Es imposible, no podemos servir a nuestros propios propósitos y también servir a Elohim. Esto no está así establecido. Elohim estableció que aquellos que quieran ser parte de su pueblo tienen que depositar su emuná, su fe en él y cumplir con el pacto que él estableció de ser su pueblo y él ser su Elohim. Entonces la pregunta es, ¿quién es tu Dios? Ni siquiera es quién es su Elohim, porque posiblemente estemos sirviendo a un Dios creado en nuestra propia mente, en nuestro propio razonamiento por el corazón entenebrecido que podamos tener. Y no estemos sometidos al Elohim revelado en las Escrituras. Y estamos sirviendo a un Dios creado a nuestra conveniencia. Un Dios que está para cumplir nuestros propósitos y no un Dios el cual manda que nosotros cumplamos con el propósito que Él ya estableció. No sé si me entiende. De igual manera puede hacer preguntas en el chat. ¿Quién es tu Dios?
Si aquello que usted llama Dios es el Elohim de las Escrituras, pues entonces, en otras palabras, usted está diciendo que usted se está sometiendo a la autoridad que Él estableció, cumpliendo con los mandamientos que Él estableció. Y con esto no estoy diciendo que usted nunca va a fallar en los mandamientos, no. Puede fallar, imposible que no venga tropiezos, dijo Yeshua. Pero una cosa es tropezar y otra cosa es que usted viva como a usted se le toque vivir, y no importando que usted está quebrantando los mandamientos de Elohim. Entonces, en otras palabras, usted está sometido a un Dios que usted se ha creado en su propia mente. Un Dios creado a su propia imagen, a su propia semejanza. Cambió, usted lo que ha hecho es cambiar la imagen, la gloria del Elohim incorruptible por un Dios que usted se ha formado en su mente, un Dios corruptible, un Dios que está para cumplir sus propios anhelos, sus propios caprichos, y no el Elohim revelado en las Escrituras. Mi propósito es que usted analice su vida. ¿Estoy sirviendo yo al Elohim de las Escrituras o estoy sirviendo a un Dios creado en mi propio razonamiento? Porque el Elohim revelado en las Escrituras es santo, y por lo tanto dice: sed santos porque yo soy santo. Él es perfecto, y Yeshua mismo, enseñando en Mateo capítulo 5, versículo 43 en adelante, al versículo 48, si no mal recuerdo, vamos a buscarlo. Mateo 5, 48. Dice, Yeshua mismo hablando, dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él demanda de nosotros que seamos perfectos. Él demanda de nosotros que seamos santos. Él demanda de nosotros que seamos fieles, que tengamos fe. La palabra hebrea para que se tradujo al español como fe es la palabra emuná, pero emuná en hebreo no simplemente quiere decir fe o una simple creencia. Fe se traduce o significa también fidelidad. La palabra emuná se traduce o significa también fidelidad. Fidelidad. Entonces Él demanda de nosotros que nosotros también seamos fieles. Fieles al pacto. ¿Cuál es el pacto que Él hizo con Abraham? Que los descendientes de Abraham serían su pueblo y que ese Elohim revelado en las Escrituras sería el Elohim de ellos. Un Elohim que demanda que si le llamamos Señor, Señor, guardemos sus mandamientos. Hagamos lo que Él mandó. Un Elohim que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sus mandamientos no son... Este es el amor Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 1 Juan 5:3. Ya lo hemos leído. Entonces, la pregunta está: ¿quién es tu Dios? Porque si tu Dios no es el que está revelado en las Sagradas Escrituras y no vives conforme a su voluntad, entonces déjeme decirle que ese no es el Elohim revelado en las Escrituras. Por lo consiguiente, no es el Elohim verdadero, sino que es un Dios que usted se ha creado en su propia mente y no el Elohim de la palabra. Hasta aquí voy a llegar. Le invito a meditar, a escudriñar las Escrituras y a ver el Elohim que está revelado en estas Sagradas Escrituras. A ver si ese Elohim está para complacer sus caprichos o está para que usted más bien se doblegue ante su propósito y ante su voluntad. O sea, ante la voluntad, ante el propósito de ese Elohim revelado en las Escrituras. Oremos. Amado Abacadosh, te damos gracias por este tiempo en tu presencia, Señor. Esperamos que esta enseñanza sea de mucha bendición para aquellos que la están escuchando. Señor, nos rendimos ante ti, Señor, con un corazón sencillo, Señor, una voluntad doblegada delante de ti.
Que cada uno de nosotros, Señor, tanto mi persona como aquellos que han escuchado esta enseñanza, Señor, nos podamos rendir delante de ti y podamos ser parte de ese pueblo santo, ese pueblo Kadosh, que tú formaste, Señor, por medio de la descendencia de Abraham. Ahora nosotros, teniendo esa misma emuná que tuvo Abraham, podemos ser parte de ese pueblo. Que lo reflejemos, Señor, viviendo una vida que te agrade a ti, que glorifique tu santo y bendito nombre. Y si en nosotros, Señor, ha habido inclinación, ha habido adoración a otro, Señor, que no seas tú, que tú nos perdones y nos ayudes a vivir para ti. Bendito es tu nombre, Abba Kadosh. Bendice, Señor, a todos los que escuchan esta grabación. Santo, sublime eres tú. Toda la gloria, toda la honra, la acción de gracias, el poder, la magnificencia, la adoración, tú te la mereces por toda la eternidad. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso de tu amado Hijo, Yeshua, el Mesías. Amén y amén. Que Elohim es Elohim, revelado en las Sagradas Escrituras, bendiga su vida, su familia, su hogar, la obra de sus manos, y le conceda Shalom, paz y bendiciones, amados hermanos. Shalom, Ubrajot.